Shalom a todos, pues ya estamos listos para el tema de esta semana. Vamos a Números capítulo 16 y estudiaremos la porción para esta semana que se llama Coraj, para muchos Coré. Números capítulo 16. ¿Están conmigo? Adonai está con ustedes. Adonai Imagen. Yevarejeja Adonai. Adonai Meborah, Yogan Baye. Bendito es Adonai el bendito por siempre jamás. Ese tiempo de estudio puede ser también un tiempo de meditar, porque Coraj es un personaje interesante. Y desde ahorita quiero ir puntualizando algunas cositas. Coraj, un hombre, parte del pueblo de Israel. Número 2, no era solamente parte del pueblo de las 12 tribus, sino de una de las tribus escogidas para estar cerca del tabernáculo, cerca del lugar especial de culto, no solamente pues de la tribu de Leví, sino un personaje de mucha importancia. Así es que iniciamos con algo que es clave. Coraj no es una persona X, de un pueblo X, sino un personaje importante en el pueblo de Israel. Un personaje importante de una de las tribus muy importantes. Así es que en el libro de Números, capítulo 16, vamos a encontrar cosas que nos van a sorprender, que nos van a hacer pensar y reflexionar, porque Coraj también fue testigo del poder de Elohim, del poder que manifestó sobre Egipto. Todo ese poder que ninguno de sus dioses juntos podía ni siquiera hacer algo pequeño de lo que él hizo. Así es que Coraj o Coré, un personaje que nos va a traer pues mucha luz en cuanto a el corazón del ser humano, sea quien sea, de la familia que sea, no importa. Vamos a la lectura. Número 16, desde el verso 1 dice: ahora Coraj, el hijo de Yitzhak, el hijo de Kehat, el hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, los hijos de Eliab y On, el hijo de Pelet, hijo de Rubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moshe. Uniéndose a ellos había 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la asamblea, consejeros escogidos, hombres de reputación. Ellos se reunieron contra Moshe y a Aarón y le dijeron a ellos: ustedes han ido muy lejos. Después de todo, la congregación completa es Kadosh, es apartada, es santa, cada uno de ellos, y Yahweh Elohim está entre ellos. Así que, ¿por qué se levantan ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Elohim? Cuando Moshe oyó esto, cayó con su rostro en tierra. Entonces dijo a Coraj y a todo su grupo: en la mañana Yahweh Elohim mostrará quiénes son de él y quién es la persona apartada que él permitirá acercarse a él. Sí, él traerá a quien él escoja cerca de él. Verso 6. Hagan esto: tomen incensarios, Coraj y todo su grupo, pongan fuego en ellos y pongan incienso en ellos delante de Elohim mañana. El que Elohim escoja será el que es apartado.
son ustedes hijos de Leví, los que han ido muy lejos. Entonces Moshe dijo a Coraj: escuchen aquí ustedes, hijos de Leví, es para ustedes una mera frivolidad que el Elohim de Israel los ha apartado a ustedes de la congregación de Israel para traerlos cerca de él, para que puedan hacer el trabajo del tabernáculo de Yahweh y que estén delante de la congregación sirviéndole. ¿Les parece frívolo? ¿Les parece cualquier cosa? Él los ha traído cerca y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, con ustedes. Ahora, ¿quieren el oficio de Cohen también? Por eso tú y tu grupo se han reunido juntos contra Elohim. Después de todo, ¿qué es Aarón que ustedes protestan contra él? Entonces Moshe mandó a llamar a Datán y a Abiram y a los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: nosotros no subiremos. Es una mera frivolidad. Traernos de una tierra que fluye con leche y miel para matarnos en el desierto, que ahora te impone sobre nosotros como dictador. Tú eres un príncipe, nos has traído a una tierra que fluye con leche y miel y nos has puesto en presión de campos y viñas. ¿Piensas que puedes sacar también los ojos de estos hombres y dejarlos ciegos? Nosotros no subiremos. Moshe estaba muy furioso y dijo a Elohim: no aceptes su ofrenda de grano. Yo no he tomado de ellos su deseo, ni siquiera un asno he tomado de ninguno de ellos. Moshe dijo a Coraj: tú y tu grupo estén allá delante de Elohim mañana, tú, ellos y Aarón. Cada uno de ustedes tome su incensario y pongan incienso en él. Cada uno de ustedes traiga delante de Elohim su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Cada hombre tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y se pararon a la entrada de la tienda de reunión con Moshe y Aarón. Coraj reunió todos los grupos que estaban contra él a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la asamblea. Yahweh Elohim dijo a Moshe y a Aarón: sepárense ustedes de la asamblea, yo los voy a destruir ahora mismo. Ellos cayeron con su rostro en tierra y dijeron: oh Yahweh Elohim, de los Ruachim, de los espíritus, de toda la humanidad, si una persona peca, ¿estarás enfurecido con toda la asamblea? Elohim le respondió a Moshe: dile a la asamblea que se mueva lejos de las casas de Coraj, de Datán y Abiram. Moshe se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel los siguieron. Allí él dijo a la asamblea: salgan de las tiendas de ellos, hombres perversos, no toquen nada que pertenezca a ellos, o pueden ser barridos en todos sus pecados. Así que ellos se movieron de todo alrededor del área donde Coraj, Datán y Abiram vivían. Entonces Datán y Abiram salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas con sus esposas, hijos y pequeños. Moshe dijo: así es como sabrán que Yahweh Elohim me ha mandado a hacer todas estas cosas y que yo no las he hecho por mi propia ambición. Si estos hombres mueren de una muerte natural como muere toda la gente, solo compartiendo el destino común de toda la humanidad, entonces Yahweh no me ha mandado a mí. Pero si Yahweh Elohim hace algo nuevo, si la tierra se abre y se los traga con todo lo que les pertenece y descienden al Sheol vivos, entonces entenderán que estos hombres han tenido desprecio por Elohim. En el momento en que él terminó de hablar, la tierra debajo de ellos se abrió. La tierra abrió su boca, se los tragó con sus casas. Toda la gente murió con Coraj y todo lo que les pertenecía. Así que ellos descendieron vivos al Sheol con todo lo que poseían. La tierra se cerró sobre ellos y la existencia de ellos en la congregación se acabó.
Todo Israel alrededor de ellos huyó dando alaridos, gritando: la tierra nos va a tragar a todos también. Entonces el fuego salió de Yahweh, destruyó a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Yahweh dijo a Moshe: dile a Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, que remueva los incensarios del fuego y que esparza los carbones humeantes a la distancia, porque ellos se han vuelto apartados. ¿Se escucha? Paramos un poquito. Bien. Creo que ya bajó un poquito. Al parecer se está escuchando. Me dicen. Bueno, vamos rápido al tema. La historia de este personaje es bastante conocida. Korach se puso contra Moshe, el ungido de Elohim. Él puso su corazón con envidia y entonces la tierra se abrió y se lo tragó. ¿Ven? Sí, 1, 2, 3. Ya tenemos de vuelta el sonido. Vamos al tema entonces. Korach, un hombre especial, un hombre escogido de una de las grandes familias de Israel, de la tribu que fue escogida para hacerle culto al Todopoderoso. Alguien que definitivamente tuvo en poco lo que ya tenía. Comenzamos con un punto interesante. Él mismo dijo: todos los que estamos aquí, todo el pueblo, somos kadoshim, todos somos apartados. Si eso era una verdad, entonces ¿por qué es que él empieza a manifestar algo que es una rebelión? Si él dice que todos son kadoshim, todos son apartados, ¿por qué él continúa poniéndose en contra de Moshe? Así que tenemos un punto ahí interesante. Según algunos historiadores, Coré o Korach era un hombre que en Egipto tenía cierta reputación. No era como el resto de los esclavos de Israel. Algunos comentaristas dicen que él era un capataz en contra de su propio pueblo, alguien que le servía al faraón y que era un capataz en contra de su pueblo, alguien que les exigía hacer todos esos ladrillos que quería faraón, alguien que estaba encima de ellos apurándolos en trabajos forzados. Así es que Korach traía algo retorcido adentro de él. Porque si él dice, por un lado, que todo el pueblo, cada uno, cada varón y cada persona son kadoshim, son apartados, son especiales, porque él continúa queriendo escalar todavía más. Moshe le dijo:
¿te parece poco que Elohim te haya escogido juntamente con toda la tribu de Leví, con todos tus hermanos? ¿Te parece poco? Pero él no reaccionó correctamente. Se rebelaron contra Moshe. ¿Quién? Korah, un hombre que toma un liderazgo por su propia cuenta, aparte del liderazgo de Moshe. Él empieza a tomar un liderazgo y a organizar algo que al final es una revuelta y va a traer consecuencias. Él llama también a Datán, Abiram y a On, todos ellos descendientes de Rubén. ¿Quién era Rubén? El primogénito de Jacob. Hijos del primogénito. Lo que hace es que empieza a trabajar la mente de estos varones, diciéndoles: ustedes son importantes, ustedes son especiales, ustedes son hijos de Rubén, el primogénito. Ustedes deberían de tener un lugar más elevado que todos los demás. Muy astuto, porque los hace de su lado. Sí, Datán, Abiram y On, todos ellos descendientes de Rubén, el primogénito, que perdió su primogenitura por algo que hizo totalmente mal. Pero además juntó a otros 250 varones. 250 de la tribu de Leví que se le juntan a él para mover las piezas de liderazgo que ya existían, pensando que era un asunto simplemente social, político, un asunto de pueblo, un asunto humano, y él lo maneja en ese sentido. Maneja las cosas desde un nivel simplemente humano, de personas. Él pone sus expectativas en algunos otros que por línea genealógica tenían ya un rango, pero que lo habían perdido. Su ancestro lo perdió por causa de un pecado muy horrible. Pero él empieza a elevarlos, a decirles: no, es que ustedes son hijos del primogénito. Así es que hagamos algo aquí. Ustedes tienen un lugar especial como primogenitura. Esto es interesante, porque él maneja dos cosas. La primogenitura tiene que ver con liderazgo social, de familia, ¿cierto? El primogénito gobierna en la casa. Hablando de Datán, Abiram y de On. Él, como levita, él está pensando en tomar el lugar de Aarón. Fíjense, aquí hay dos. Es como las grandes escopetas que llevan dos cartuchos, no uno solo, dos cartuchos. ¿Sí las han visto en alguna película o algo? Son unas cosas enormes así, y se abre y se meten dos cartuchos. Se llaman escopetas de doble cartucho. Se cierra y de un solo disparo salen dos cartuchos. Es un hombre muy inteligente, humanamente muy inteligente. Políticamente, tremendo. Ya tiene una escopeta con dos cartuchos. Uno de esos cartuchos tiene que ver con Datán, Abiram y On, que son descendientes de Rubén. ¿Qué está tratando de hacer? Que estos tres, que son líderes, que son cabezas, se vuelvan los líderes principales de Israel.
porque son hijos del primogénito. ¿Se dan cuenta? Ese es un cartucho. El otro cartucho es porque él anhelaba el lugar de Aarón, porque él es Leví, y está diciendo: yo soy mejor que Aarón, soy más listo, más inteligente, más X, y yo quiero el lugar de Aarón. Se lo dice Moshe. Entonces ahora tú quieres ser el Cohen principal. Es interesante. Dos cartuchos que al dispararlos movieron muchas cosas. ¿Quién puede negar que Datán, Abiram y On son hijos de Rubén? Nadie. ¿Quién puede negar que son hijos del primogénito de Jacob? Nadie. Y entonces por ahí comienza en la mente del pueblo, así, bueno, es verdad, ¿por qué están estos otros dos si ni siquiera son primogénitos? ¿Por qué? Debería de estar un primogénito en el liderazgo general del pueblo. Y Aarón, sí, pues es un leví también, pero qué casualidad, es su hermano de Moshe, él lo puso seguramente. Está allí porque Moshe lo puso. Entonces, no debería de estar ahí Moshe. Está dando a entender, Coré, debería de estar yo. Muy astuto. Toda la astucia de un hombre que obviamente no estuvo al nivel de los esclavos en Egipto. Aquí se nota que tiene una astucia que es más elevada que el pensamiento de un esclavo. Si esto concuerda en que él era capataz, pues entonces él quería estar por encima de los demás. Lo que tenemos aquí es una rebelión. El verso 2 lo dice claro y directo. 16:2. Como dice, se rebelaron contra Moshe. Ellos y 250 más. ¿Quiénes eran esos 250? Eran consejeros escogidos. Eran hombres de reputación. ¿Hasta dónde llegó este hombre con su capacidad de disuadir? Que se jaló a 250 hombres importantes, principales, consejeros, hombres de grande reputación, y los hizo de su lado para llevar a cabo esta rebelión contra Moshe y contra Aarón. Lo que muchos coinciden es que lo que hubo aquí en el corazón de Korah fueron celos. Él estuvo celoso de Aarón, él estuvo celoso de Moshe, y esos celos lo llevaron a siguiente nivel, se llama envidia. Los celos llevan también otro ingrediente que se genera, la envidia. Se genera por causa de los celos. Así es que celos traen como consecuencia envidia. Y la envidia trae como consecuencia ceguera de la realidad. Él está armando su propio mundo en su mente. Ya tiene todo listo, imagínense. Él va a ser el Cohen Gadol. Y a uno de los hijos de Rubén lo va a utilizar para que sea el mandamás. Él lo va a utilizar. Y ya tiene 250 personajazos que son hombres de reputación, que son consejeros escogidos,
y que lo van a cobijar para que sea el mero mero delante del Todopoderoso. Muy inteligente, muy astuto, pero pierde de vista la realidad espiritual. Él está en su propia realidad humana, mental, humana, y él está moviendo, ha movido tanto que crea un cisma ya creó un cisma allí. Tiene 250 levitas que están de su lado. Entonces ya tiene los levitas que van a estar bajo su dirección, bajo su mando. Él va a ser el Cohen Gadol en su mente, y alguno de los hijos de Rubén será el que quede ahí, como en estos tiempos se dice, ¿no? Que a veces no gobierna el presidente municipal, sino alguien atrás de él. Que no está gobernando el gobernador, sino alguien detrás de él. Que no está gobernando el presidente, sino alguien detrás de él. Ese detrás tiene nombre: Korah es el que movería todo el asunto. Su problema es que se ciega por causa de los celos, por causa de la envidia. Tiene una ceguera, ya no ve la realidad natural, menos la realidad espiritual. Por lo tanto, en este punto es que este varón, en esa envidia tan grande, no toma en cuenta al Todopoderoso. No lo toma en cuenta. Él solo quiere el espectáculo y el poder político y el poder religioso para manejarlo él. Pero no toma en cuenta que sí hay un Todopoderoso que está mirando, que está escuchando y que está juzgando. Así es que después de todo esto, cuando Moshe y Aarón se ponen con su rostro a tierra, la declaración es: voy a destruirlos a todos, se han corrompido todos. Te daré otro pueblo nuevo, hazte a un lado y los voy a destruir a todos. Aquí la diferencia entre Korah y Moshe. Moshe intercede a favor de todo el pueblo, de todo el pueblo. Pero no es posible que tú vas a acabar con todo el pueblo por unos cuantos que pecaron. Elohim le da la razón y entonces le dice: habla entonces al pueblo y diles que se aparten de las casas de estos hombres que se han rebelado, que han creado una rebelión, que se aparten de sus casas, de Coré, de Korah, de Datán, de Abiram y de On. Y entonces viene el juicio tremendo, un juicio fuertísimo. Se abrió la tierra y se los tragó. Después los 250 levitas que tenían incensarios, que dice la escritura que vino una plaga terrible sobre todos ellos y murieron. Murieron con fuego, murieron cuando se abrió la tierra, murieron con una plaga, juicios del Eterno. Y esto nos lleva a algo interesante, ¿no? El punto que encontramos aquí, la interpretación negativa, digámoslo así, es que todo aquel que se revela ante el Todopoderoso, ante los designios de Él, toda persona que se revela a los designios de Adonai, lo que Él ha establecido, se pone en contra de Adonai, de Elohim. Él creyó que estaba solo en contra de Moshe, de un hombre, pero en realidad Korah se puso en contra de Elohim y perdió. Vamos a Proverbios 16, 18, una cita interesante.
Proverbios 16, 18. Dice así: la soberbia va delante de la destrucción y la insensatez antes del fracaso. Es una versión un poco diferente. La soberbia va delante de la destrucción y la insensatez antes del fracaso. ¿Cómo dice alguna otra versión que tienen ustedes aquí? ¿Cómo dice esa versión? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Como que está describiendo a Korah, ¿verdad? Ese proverbio. Así de claro. Altivez y soberbia. ¿Qué es? ¿Cómo se movía Korah? Se movía de esa manera, con altivez, con soberbia en medio de la envidia, de los celos. Es cegado de la realidad. Y lo que sucede es que tuvo su caída, tuvo su destrucción. En ese punto negativo también podemos decir que los celos, la consecuencia de los celos es que traen destrucción. A veces las personas celosas destruyen a otras personas, destruyen o se autodestruyen. Trae destrucción, los celos traen destrucción. Hay ocasiones en que las personas por celos hacen daño a otros. Pero existe también personas que por celos se destruyen a sí mismos. Entonces, este asunto de los celos es peligroso, muy peligroso. Ese es el aspecto negativo de todo este tema. Y Proverbios lo dice con mucha claridad. Entre la soberbia y la altivez hay fracaso, hay derrota, hay destrucción y muerte. Entre las cosas positivas, vamos al Salmo 91:14. ¿Qué dice el Salmo 91:14? Dice así: porque el que me ama, yo lo rescataré, porque conoce mi nombre, yo lo protegeré. El aspecto positivo entre lo que pasa con Coré, con Korah, lo que pasa con el pueblo, es lo siguiente. Cuando Moshe les dice al pueblo: apártense de las casas de estos hombres, apártense de la casa de estos hombres. Ya el pueblo estaba un tanto dividido en su mente y en su corazón. Ya estaban un tanto divididos porque el discurso de Korah era muy poderoso, era muy sugestivo, era un discurso que movió el corazón y la mente de muchos. Cuando Moshe se levanta y dice: apártense, los que quieran apartarse, obviamente, está declarando su liderazgo. No les explica cosas. Los grandes líderes, sobre todo los líderes espirituales, que ya llevan una carrera de liderazgo y que han estado aportando a los que los oyen y a los que lo oyen y lo ven, están aportando y aportando. Solamente tiene que decir ese líder, con pocas palabras, qué hay que hacer. Vamos a la izquierda, y los que están conectados con el líder van a ir a la izquierda.
Los que dudan se van a quedar parados, ¿no? Los contras van a ir a la derecha. Entonces Moshe está haciendo una acción interesante porque está parándose allí y está mostrando su liderazgo y quiere saber quiénes están con él. Apártense de las casas de estos hombres perversos. La frase es fuerte, es cruda. Apártense de las casas de estos hombres perversos. Y una multitud se movió. Primero estaban como haciéndose un bloque en contra de Moshe, un gran bloque en contra de Moshe y Aarón. Él va, interrumpe y rompe ese bloque. Apártense de la casa de estos perversos. Entonces, cuando la gente se apartó, los que decidieron apartarse y se movió esa gente, entonces la tierra se abrió y se los tragó vivos. Se fueron al Sheol vivos. Fue otra demostración de que el Todopoderoso había escogido a Moshe, pero mucha gente todavía estaba confundida. Confundidos, entre comillas, viendo el poder, viendo los hechos, viendo los portentos. ¿Cómo es que estaban confundidos? Es ilógico, ¿verdad? Pero vamos a poner en duda, darle el beneficio de la duda, que estaban confundidos, porque había mucha razón en Cora. Él era muy inteligente, tenía mucho carisma. Los hijos de Rubén indudablemente tenían derechos, pero se les estaba olvidando el asunto espiritual. Por eso dije, eran dos cartuchos. Tenían que ver con el lado del cerebro humano, sí, solo del cerebro humano, no del espíritu, sino solo del cerebro. Moshe dice: apártense de las casas de estos perversos. Solo aquel que empezó a cuestionar las acciones pudo decir: es verdad, hay perversidad, yo me muevo. Pero el que no empezó a meditar en su mente y en su corazón, no le fue claro el mandato de Moshe, no le fue claro. Entonces se quedó con el grupo de los contrarios y se fue vivo al sepulcro. Así es que este portento fue para que los que estaban firmes se fortalecieran muchísimo más. Seguramente hubo un grupo que se movió porque tuvo miedo, porque tenía en cuenta en su mente cuando Moshe levantó la vara, cuando tocó el mar, cuando hizo tantas cosas con su vara, y dijo: no, pues por si acaso yo me muevo a ver qué pasa. Y vio lo que pasó, pero aún quedaban ciertas dudas, porque así es el ser humano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así es el ser humano, así somos todos nosotros. De repente fácilmente nos dejamos como confundir con nuestras propias ideas. Así es el ser humano. Por eso debemos de meditar en su palabra de día y de noche, para poder tener el lineamiento correcto en las decisiones y en las acciones de cada día de nuestra vida. Y cuando escuchamos también a personajes hablando de cosas, todo lo tenemos que pesar a la luz de la Escritura. El Salmo 34:7 es un salmo muy interesante también. Estamos en los aspectos positivos. 34:7.
Dice así: el malaj de Elohim, el ángel de Elohim, acampa alrededor de aquellos que le temen y los liberta. Ese es otro aspecto positivo en toda esta historia. ¿Qué es lo que nos dice? El ángel de Elohim acampa alrededor de aquellos que le temen y los libera. Así que cuando venga una situación que nos cause temor, miedo, terror, tomemos en cuenta este verso. El ángel de Elohim acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? ¿Y los qué? Los libera, los defiende, los protege. Así es que en toda situación en la que haya peligro, nosotros debemos de afirmar nuestro corazón en quién hemos creído, en sus palabras, que son muy claras, para que mostremos temor de Él, obediencia a Él, y eso nos va a garantizar que haya una protección. Eso nos va a garantizar. Si tenemos temor de Elohim. ¿Qué quiere decir tener temor de Elohim? Sus mandamientos. Si los quebrantamos, conscientemente no estamos teniendo temor de Él. Si transgredimos de vez en cuando, pero siempre de vez en cuando, entonces no estamos teniendo el temor de Él que se requiere. Y si esto sucede, entonces la consecuencia es que no tendremos toda la protección que Él dice, porque está condicionada. A los que tememos, a los que teman a Él de verdad, ellos tendrán la protección que dice aquí. Entonces el aspecto positivo es que yo me voy a enfocar en guardar sus mandamientos, en obedecer sus instrucciones, porque eso me va a dar tranquilidad. En cualquier situación de peligro, Él me promete que sus ángeles van a estar siempre cerca, como en campamento, ahí afuera de mi casa, o en el patio de mi casa, o en el techo de mi casa, ¿no? Y cuando salga, va a estar siempre cerca de mí. Entonces, estaré en paz, en shalom. Porque Él dice que si yo tengo temor de Él, Él envía a su malaj a que me guarde, a que me proteja. Salmo 27:3. ¿Qué dice el Salmo 27:3? Es un salmo muy especial. Dice: si un ejército, 27:3, si un ejército acampare contra mí, mi corazón no temerá. Aún si un ejército acampa contra mí, mi corazón no temerá. Si la guerra rompiera contra mí, aún así yo seguiré confiando. Fíjense qué fuerte. Si aún un ejército acampare ya contra mí, ¿qué va a suceder? Yo estaré confiado, tranquilo. Mi corazón no temerá. Si aún la guerra ya rompe, no solamente que acampe un ejército, sino que ya haya guerra contra mí, aún así yo seguiré confiando. Seguiré confiando. Imaginémonos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra comunidad, como una ciudad con murallas, una ciudad amurallada. Y los vigías
Después de una noche tranquila, al día siguiente, cuando ya está saliendo el sol, empiezan a gritar: hay un ejército allá afuera, hay un ejército, ya están ahí alineados todos los soldados contra nosotros. Pueden decir: bueno, pero aquí adentro estamos seguros, nuestras murallas son altas, nuestras puertas son fuertes, podemos resistir. Pero cuando la guerra ya tiene su inicio y vienen los ejércitos y vienen con sus carros de guerra y vienen con sus arietes, ¿saben qué es un ariete? Es una carreta con un tronco enorme lo llevan contra las puertas de la ciudad para romperlas. Eso es un ariete. Lo lanzan contra las puertas de la ciudad para romper las puertas y que entonces entren los ejércitos. Y aquí dice que aún si la guerra rompiera contra mí, aún así yo estaré confiado. Aunque rompieron las puertas, aunque ya entró el enemigo, aunque ya está cerca de nosotros, aunque ya nos sentimos que hemos perdido cosas, ya rompieron las puertas. Los guardias de la puerta ya no están, los destruyeron. Y se están acercando y acercando y acercando. Dice: aún así, ¿qué dice la palabra? Yo seguiré confiando. Así es que cuando haya guerra contra ti y que empiezas a tener pérdida por la guerra, ya no es un sitio contra ti, sino ya es una guerra. Dice la palabra que tú te mantengas confiando. Aunque ya estás sintiendo la pérdida, el dolor, dice, tú sigue confiando, porque Él, aún si fuera el último minuto, va a llegar. A veces queremos no perder absolutamente nada, que se desaparezca ese ejército de la noche a la mañana, o cerrando los ojos de la oración y cuando los abramos se desaparezca el peligro. No siempre es así. A veces inicia la guerra y experimentas la fuerza del enemigo. Aún así, dice, sigue confiando. Así es que temor más confianza nos van a traer bendición. Temor de Él, pero también ponerle confianza. Nos va a traer buenos resultados. Salmo 41:10. ¿Qué dice este salmo? Todo es en el sentido positivo de lo que vimos de la parashá Korah. Destrucción por celo, por rebeldía, por esto. Y el pueblo está allí, como si fuéramos parte del pueblo. ¿Qué puedo aprender de la parashá de Korah? Pues una, que no me levante yo en rebelión. Dos, que no empiece a calcular mentalmente cuando el asunto es espiritual. ¿Sí? 3, que tome mi lugar, el lugar que me corresponde, que sea parte del pueblo solamente y que esté tranquilo y que honre al Eterno, que le dé culto como Él se merece y punto. Así es que el aspecto positivo es lo que estamos viendo ahora. 41:10. Pero tú, oh Adonai, ten compasión de mí, ponme sobre mis pies. 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Estoy leyendo y me equivoqué, es Isaías, no es Salmos, es Isaías, perdón. Isaías 41:10. No tengas temor porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Elohim. Yo te doy fuerzas. Yo deparo ayuda. Yo te sostengo con mi victoria, con mi victoriosa mano derecha. Yo te sostengo con mi victoriosa mano derecha. Todos aquellos que se han enfurecido contra ti serán avergonzados y confundidos, puestos en deshonra. Aquellos que pelean contra ti serán destruidos, serán como la nada. Confianza. Confiar.
Este pasaje de Isaías es muy, muy profundo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim. Yo te sostendré con mi mano derecha, con la diestra, la mano del poder, y que también simboliza a Yeshua. Él nos sostiene en el Mesías, somos sostenidos en Yeshua. Él está a favor de nosotros. Este tiempo que estamos viviendo es también un tiempo muy complejo, hablando religiosamente. Se han levantado muchos liderazgos, los que ya existían, como que se están renovando y están lanzando sus verdades, todos, declarando que cada uno de ellos son los buenos, ¿no? Los que tienen la razón, los que están al 100%, desde los más antiguos, los cultos antiguos, y los más antiguos que están trayendo de nuevo al presente. Todos están declarando que ellos son los merecedores de ser seguidos. Son tiempos parecidos a los días de Coraj. Alguien que empieza a mover sus influencias y su poder de persuasión para que perdamos de vista lo que está establecido por Adonai, lo que está establecido. ¿Y qué es lo que está establecido? Comencemos con las 10 palabras o los 10 mandamientos. Fuera de ello hay peligro de torcedura. Fuera de ello hay peligro. Y allí dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imágenes ni esculturas de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No las honrarás, ni te postrarás, ni las tendrás en tu casa, ni nada por el estilo. Dice que Él es celoso y aborrece esas cosas. Y Él declara allí mismo, en esas 10 palabras, acerca del día correcto en el cual nosotros debemos de apartar para Él. No es otro día, está escrito desde el inicio. Esos son sus lineamientos. Y quien esté diciendo que no es así, es alguien que está queriendo hacer su voluntad y no la de Elohim. Está queriendo establecer su manera de culto y no la que está establecida. Es como base los 10 mandamientos. Y así sucesivamente. Todo aquello que vaya en contra del Eterno, de su palabra, de sus mandamientos, de sus instrucciones, puede ser peligroso, muy riesgoso. Aquellos que se están levantando ahora y que están diciendo que no necesitan guardar los mandamientos, que lo único que se necesita es cantar juntos. Una forma de torcer las verdades de Elohim, porque ellos están muy sutilmente poniéndose como los líderes. Están sacando de la verdad o de la posición a muchos para alinearse con ellos. Eso es lo que quería Korah, mover a los demás y él ser el centro del liderazgo y el centro de la manera de hacer el culto. Así es que en el sentido positivo, cada uno de nosotros vamos a estar repasando su palabra. Es importantísimo. De día y de noche meditar en estas palabras. Lo que declaramos también, el Shema Israel. Y estas palabras que yo te encomiendo hoy estarán primeramente en tu corazón.
el centro de tu vida. Pero también las vas a enseñar a tus hijos. Las pondrá por señal en tu mano y entre tus ojos. O sea, cerca, presentes en todo tiempo. Y hablarás de ellas a tus hijos. Ese es el centro de todo. Así es que en el sentido positivo, nosotros no debemos apartarnos, sino mantenernos, sostenernos, afirmarnos para ser agradables a Adonai, para hacer lo que Él dice, para alejarnos de los celos, para alejarnos de la envidia, para alejarnos de la ceguera de la realidad y mantenernos con un corazón puro delante de Él. Que nuestra alma y nuestro espíritu estén siempre rendidos a Él y a su voluntad. Porque ya vimos que los celos, la envidia, traen fracaso y traen destrucción. También sabemos que cada uno va en su propio avance espiritual. Cada uno lleva su ritmo. Entonces, cada uno de nosotros caminemos en nuestro ritmo. Ni queramos que alguien se detenga para alcanzarlo, ni queramos tampoco estar diciéndole que su paso no es correcto. Cada uno camina en su propio paso. Que los celos nunca tengan parte en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, jamás. Porque a cada uno nos fue repartido de acuerdo a su voluntad lo que tenemos. ¿Qué es lo que repartió Adonai sobre nosotros? Él ya repartió. Allá repartió como Él quiso. A Moshe lo puso como el líder. A su propio hermano lo puso como el líder en lo espiritual, porque Él lo repartió así le plació. Ahora, a nosotros Él nos ha repartido como ha querido. A unos les dio ciertos dones, regalos. Todos tenemos un regalo de Él. Ya lo hemos hablado en otro tiempo, lo hemos estudiado. Tenemos que descubrir ese don, ese regalo que tenemos. Descubrirlo y trabajar en él y no estar mirando el don de otro, porque puede venir ese error a nuestro corazón de tener celos de lo que otro hace, de lo que otro puede, de lo que otro desarrolla. Cada uno en su propio don. Él ya repartió. El que tiene el don de dar, de repartir, de ayudar, el de compartir la palabra, el que tiene el don de hacer milagros, eso parece muy vistoso, ¿no? Pero Él reparte como Él quiere. El que tiene el don de interceder es un intercesor. Puede estar 2 horas hincado o sentado, orando, pidiendo, clamando, rogando por otros. Él tiene ese regalo, ese don. Entonces que lo ejerza sin celos de otro que quizás sale en televisión, ¿no? Cada quien tiene su propio llamado y tenemos que ser fieles en el llamado que nos ha sido dado a cada uno, sin tener celos de los demás. El sentido positivo es ser agradecidos con el don que nos ha sido asignado. Así como Moshe le dijo a Coraj, ¿se te hace poco entonces el llamado que tienes? ¿Se te hace poco la distinción que Elohim te ha dado? ¿Se te hace poco? Que no se nos haga poco lo que Él nos ha dado. Siempre tenemos que verlo como su don inmerecido, su regalo inmerecido, lo que Él nos ha dado. Ese es el sentido más positivo que puede haber en nuestra mente y en nuestro corazón. Incluso la familia que tienes, porque
Ya sea que fue un don de Elohim o que pienses que tú elegiste, como quiera, Él está en medio del asunto. Ser agradecidos por la familia que tenemos, por los hermanos, por los hijos, por los padres. Ser agradecidos. Todo viene de Él. Y no anhelemos saber que hubiéramos nacido en una mansión en Inglaterra. ¿No? De niño me pasaba eso por la mente. ¿Por qué no nací en una casa de ricos? Bueno, dije en un principio, esta es la mente humana. Así funciona. A veces nuestra mente nos quiere engañar. Nuestros pensamientos a veces nos quieren engañar. Pero si aterrizamos siempre en la palabra del Eterno, su Torah, podemos estar centrados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y no caer en el error de Korah, que cayó en el error y en el pecado, en la transgresión, y se hundió por causa de los celos, de la envidia, de la ceguera. Que el Eterno y Todopoderoso nos bendiga, nos fortalezca y nos recuerde siempre que debemos estar cerca de Él. No te alejes, hijo, no te alejes de mis palabras. Padre, bendice a tus hijos, bendice a este pueblo tuyo. Llevarejeja Adonai Yahweh Bishmereja, Yair Adonai Panabeleja Bijuneja, Isa Adonai Panabeleja, Yasem Leja Shalom, Beshem Yeshua Mashiach Sar Shalom. Que el Eterno y Todopoderoso Yahweh, nuestro Elohim, te bendiga, te guarde, alce su rostro favorablemente hacia ti, te bendiga y te dé su paz. Tenga de ti misericordia y te guarde en todo tiempo. Bendición sobre tu pueblo. Amén y amén. Gracias, oh Rey.